Hola, feliz día. De corazón deseamos que te encuentres muy bien. Esta semana estudiaremos la lección número 11, que tiene como título Un sirviente inesperado. Vamos, estudiemos juntos. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, y dice: Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mensaje de esta lección nos dice que aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús. Y hablaremos acerca de servicio, porque Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Los objetivos que esperamos alcanzar con esta lección son: saber que los mejores líderes son los líderes servidores, sentir el deseo de servir a otros, responder aprendiendo cómo servir. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invitamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes a ser humildes en toda situación. Ayúdanos a tener un carácter como el tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús y sus 12 discípulos entraron en el aposento alto después de un largo y tedioso día. Mientras Jesús contemplaba los acontecimientos del día siguiente, sus discípulos discutían sobre la importancia de los cargos terrenales. La cena que compartiría con ellos sería su última cena, de modo que deseaba ver un espíritu de unidad y amor entre ellos. En medio de la confusión de sus discípulos, Jesús se quitó la túnica y comenzó a lavar los pies a sus amigos como lo haría un siervo. Ante esta demostración de humildad, los discípulos manifestaron una amplia variedad de reacciones, desde la avergonzada vacilación de Pedro hasta el disgusto obvio de Judas. Jesús les enseñó a ellos y a nosotros el significado de un liderazgo piadoso a través del servicio. Esta lección trata sobre el servicio. En la última cena, Jesús enseñó a sus discípulos que el servicio es la clave para un liderazgo piadoso. Aprendemos a servir cuando seguimos el ejemplo dado por Jesús al servir a los demás. ¿Cómo te sentirías si ofrecieras tu ayuda a alguien en necesidad y esa persona se comportara con rudeza? ¿Lo ayudarías de todas formas? ¿Cómo piensas que el ejemplo de Jesús podría llevarte a realizar acciones inesperadas? Aquella noche Jerusalén estaba repleta de gente. Judíos de todas partes del mundo se habían congregado para celebrar la Pascua. Todo judío deseaba estar en Jerusalén para aquella fiesta. En esa ocasión recordaban el gran día en que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Jesús y sus 12 discípulos entraron al aposento alto. Los discípulos abrigaban grandes expectativas. Jesús había estado hablando de establecer su reino. Los discípulos creían que eso significaba que estaba dispuesto a levantarse en contra de los opresivos gobernantes romanos, para establecer su propio reino. Durante la Pascua, él tendría la mejor oportunidad para que una gran multitud presenciara su coronación. El tema que discutían los 12 discípulos era: ¿a quiénes nombrará Jesús como ministros en su gabinete? Esa pregunta había estimulado a Juan y a Santiago a que le pidieran a su madre que hablara con Jesús a favor de ellos. Los demás habían escuchado mientras ella le rogaba a Jesús: concédele a uno de mis hijos que en tu reino se sienta a tu derecha y al otro a tu izquierda. Los otros 10 discípulos estaban enojados con Santiago y Juan. Ellos les habían pedido una explicación, pero cuando llegaron al aposento alto ya no se hablaban. Todos se esforzaron por sentarse lo más cerca posible de Jesús, como los hermanos que se pelean por sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas se sentó a la izquierda de Jesús, Juan se apresuró a colocarse a la derecha de él. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan ocuparan los puestos más elevados. Él pensó que nadie lo merecía más que él, ya que era el más educado del grupo. Mientras tanto, la atención de Jesús se centraba en los acontecimientos que se desarrollarían al día siguiente. Él iba a sufrir una muerte cruel. La cena que iba a ingerir sería su última cena. Jesús deseaba ver un espíritu de unidad y de amor entre ellos. Asimismo, deseaba que estuvieran más preocupados por las necesidades de sus compañeros. La costumbre era que durante una fiesta, un sirviente lavara los pies de los invitados. En aquella habitación había un lebrillo y una jarra de agua, pero no había ningún servicio.
Judas miró a Pedro como si este último no estuviera consciente de lo que necesitaba. Jesús, a su vez, miró a cada uno de sus discípulos. Todos ellos estaban ocupados pensando que únicamente un sirviente debería realizar aquella tarea. Luego Jesús se levantó de la mesa y se quitó su abrigo. Se ajustó una toalla a la cintura y puso agua en una fuente. Los discípulos comenzaron a rascarse las cabezas, preguntándose qué iría a hacer Jesús. Jesús se arrodilló al lado de Judas, indicando que él necesitaba ser lavado, y luego le pidió que colocara sus pies en la fuente. Judas sintió el calor de las manos de Jesús mientras éste lavaba sus sucios pies. Jesús continuó alrededor de la mesa, yendo de un discípulo a otro. Cuando llegó el turno de Pedro, Jesús le pidió que colocara sus pies en el agua. Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?, preguntó Pedro. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no serás uno de mis seguidores, le explicó Jesús. Pedro colocó ambos pies en la fuente. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Judas despreciaba la humildad de Jesús. Judas pensó que Jesús no parecía estar preparado para actuar como el esperado Mesías. Consideraba que tampoco parecía estar en condiciones de ser coronado rey. En un momento conveniente, Judas salió de aquella habitación para ir al encuentro del sumo sacerdote. Él estaba decidido a actuar con rapidez. Esa misma noche entregaría a Jesús a los sacerdotes. Ahora repasemos nuestro versículo de memoria. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor, y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino servir y para dar su vida en rescate por mucho. Muchas gracias por dejarnos un mensajito en el video pasado. Nos alegra mucho saber de ti y de que estudiemos la misma lección. Le mandamos saludos a Daniela Trinidad y al Departamento de Menores de la Iglesia de Tonalá, Jalisco, a Moisés Martínez de Texas, a Yureimi Rojas y a su maestro Elías de la Iglesia Adventista de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla, a Carlos Eduardo Pérez Cruz, a Yes García de López. También saludamos a Plácida Luz Adames Heredia de República Dominicana, a Alba Catherine Hipólito Hernández y a Kimberly Alexa Hipólito, a Jeremy Enrique Landaverde de El Salvador, a De Ángelo Orellana de la iglesia Little York in Spanish, a Noemí, a The Bryans, a Catherine Janes Jam de la iglesia central Cancún, Quintana Roo, a Beltrán Ministry de Minatitlán, Veracruz, a Ángel Yair, a Ángel Gabriel, a Jamie, a Montse, a Isaí, a Lourdes, a Ginelli y a la maestra Annie de la clase de menores de la iglesia Libertad en República Dominicana. Muchos saludos también para Ryan Ruiz de California, a Laura López y al Departamento de Menores de la Iglesia Cuautlisco en Cuautla, Morelos, a Carmen Hernández, a Herminia Morales, a Iván Rueda de la Iglesia Nueva Chontalpa en Tabasco, a Conchi Landero, a Ever Yeriel Santos Cruz de Minatitlán, Veracruz, a Gronk Deer 87, a Fryan Encarnación, a Abraham, Joseph y Daniel García de Jamaica, New York, a Ian y a Neftalí Flores Guardado, a Dana Victoria de Montemorelos, Nuevo León. También saludamos a Xochitl Pití y Sharon de la Iglesia Central de Volcán, a Bellarlida Alcara Gómez y a Adán Jaciel Alcara Gómez de Villahermosa, Tabasco, a Henry de Tabasco, a Allison de la Iglesia México 86 en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Oscar y a sus primos Brian Ricardo y a Jonathan Aarón Álvarez Garza de Copainala, Chiapas y a sus primos de Cali en Playa del Carmen, a Bella Fabiana, a Sara Chablé, a Levix Trix, a Ángel Rafael de Sinaloa, a Esmeralda García de Copainala, Chiapas, a Armando Herrera de Costa Rica. Muchos saludos también para Gerson de Romsey, Georgia, a Daniela Rueda de Tabasco, a Esther Aguilar, a Ángel Molina y a Abdiel, a Yureimi Rojas y a su maestro Elías de la Iglesia Adventista de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, a Ángel Molina y a Abdiel, a Yemisaya Castillo Marmolejos de República Dominicana, a Saola Neme y a Valentina Sánchez, a Misael Valdés de República Dominicana. Hemos preparado unas actividades para que puedas repasar la lección. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video.
Mándanos un mensajito en la sección de comentarios y dinos tu nombre, de dónde eres y cómo te fue en las actividades. Te invitamos a suscribirte al canal, toca la campanita para activar las notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Que Dios te bendiga y te guarde.